Pensa veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aimamí. Benvinguts i benvingudes a Amèrica Barcelona, Pensa veus compartides. Moltes gràcies a tota l'audiència per veure'ns i escoltar-nos a través de Ràdio Amèrica Barcelona i del canal de YouTube de la RAB. És un plaer compartir aquest espai amb vosaltres. Vull donar la benvinguda, com sempre, i agrair la presència dels estimats col·laboradors, en Leonardo Alvarado y en Alonso Leal. Miriam, un gusto estar un viernes más contigo, con Alonso y con la audiencia. Es un placer estar aquí, poder formar parte de este programa dedicado a una de las decisiones más significativas en materia de las relaciones diplomáticas de México. Hola Miriam, hola Leonardo. Les mando un saludo muy afectuoso a ustedes y a la audiencia. Estoy encantado de poder compartir este espacio para hablar precisamente sobre un tema histórico que marca un punto de inflexión en la política exterior de México. Així és un tema important de la política exterior mexicana, el retrobament diplomàtic de Mèxic. La història de les relacions diplomàtiques entre Mèxic i l'estat espanyol ha estat marcada per moments de tensió i reconciliació. Un dels episodis més significatius va ser la ruptura de relacions amb el règim franquista a l'any 1939, tot i que Mèxic va mantenir el reconeixement diplomàtic al govern de la República a l'exili durant dècades. La posterior reanudació de les relacions oficials entre ambdós països va ser un procés carregat d'implicacions polítiques i històriques. Comprendre el context d'aquest esdeveniment permet explorar no només la diplomàcia entre dos països, sinó també els factors ideològics i socials que van influir en el seu distanciament i en la posterior aproximació. Aquest episodi no només reflecteix el pols polític de la seva època, sinó també la manera com els governs intenten equilibrar la memòria històrica amb els interessos del present i del futur. I qui ens acompanya en Radio Amèrica Barcelona, Mèxic, per conversar sobre aquest tema, Leonardo? Hoy está con nosotros el licenciado José Andrés de Oteiza Fernández. Anem, si us plau, ja amb el nostre convidat. José Andrés de Oteiza es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en economía en el King's College de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ha ocupado diversos cargos de alta responsabilidad en el sector público, incluyendo funciones en el Banco de México, la Secretaría de Patrimonio Nacional y como secretario de Patrimonio y Fomento Industrial. Fue embajador de México en Canadá y director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, donde participó en el fortalecimiento del sistema aeroportuario nacional. En el ámbito privado, ha sido directivo en empresas nacionales e internacionales del sector de infraestructura y actualmente preside una firma de consultoría especializada en desarrollo de proyectos. Ha impartido cátedra en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, es miembro de la Academia Mexicana de Economía Política y forma parte del grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, dedicado al análisis y propuesta de estrategias para el desarrollo económico del país. Obtuvo un diploma por el mejor promedio en su generación en la licenciatura en Economía en la UNAM y fue presidente de la Sociedad de Estudiantes Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Ha recibido condecoraciones de diversos gobiernos. L'entrevista. Pensa veus compartides. RAB Radio. Es un placer darle la bienvenida al licenciado de Oteiza a Radio América Barcelona, México, y es un privilegio que esté con nosotros. Al contrario, para mí, es un privilegio para mí tener la oportunidad de conversar con ustedes. Muy agradecido por la invitación y la oportunidad. Licenciado, durante el franquismo, México rompió oficialmente relaciones diplomáticas con España en protesta precisamente por el régimen dictatorial de Francisco Franco y siempre en apoyo a la República Española, con la que mantuvo vínculos estrechos. ¿Podría contarnos o hablarnos sobre bajo qué circunstancias comenzaron las gestiones para reanudar las relaciones diplomáticas? Pues mire usted,
Esto, en efecto, hace ya 50 años que murió el general Franco. Inmediatamente después, dos días después, asumió como rey Juan Carlos I, y todavía acompañado por Carlos Arias Navarro como jefe de gobierno en la transición hacia el nuevo gobierno. Y en esas circunstancias fue cuando nosotros ya llegamos al poder con el señor presidente López Portillo, que tomó posesión el 1 de diciembre del año 76. Y desde esa posición de cierto privilegio, pues sí fui testigo de cómo avanzaron muy rápidamente las negociaciones para la reanudación de relaciones diplomáticas entre los dos países, cosa que ocurrió el 28 de marzo de 1977. Y yo estuve muy cerca del señor secretario de Relaciones de México en aquella época, Santiago Roel, y fui testigo de la forma tan rápida y tan amable como se logró consolidar esta reanudación de relaciones, que por cierto era muy esperada por muchos de nosotros, entre ellos yo, que soy hijo de republicanos españoles, nacido en México, y que pues ustedes recordarán, siempre estábamos esperando que cuál iba a ser el momento y nunca llegaba. De repente se precipitaron las cosas y a partir de ahí todo comenzó con mucha rapidez. Primero la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países y ya muy poco después pues avanzamos a la preparación del viaje que tuvo lugar pues unos meses después. En octubre, ¿no? En octubre del 77. Así es. Fue una cosa realmente muy, muy rápida, porque fue en octubre del 77 cuando hicimos ya la primera visita oficial a España. Ya en esa época, Adolfo Suárez había sustituido, obviamente, a Carlos Arias Navarro, y habían sido incluso las elecciones de junio de ese año, o sea que ya con las elecciones, con los partidos que habían sido ya registrados, y Adolfo Suárez asumió como jefe del gobierno, con quien tuvimos siempre una estrecha y personal relación. El viaje empezó, como le digo, en el mes de octubre de 77 con una muy nutrida delegación, con muchos funcionarios de muy distintos niveles, pero también acompañados por representantes importantes del empresariado mexicano y de representaciones obreras mexicanas para tener la contraparte adecuada con la nueva configuración que estaba teniendo pues, el gobierno de España y su proceso que iba avanzando ya hacia las llamadas, luego los llamados pactos de la Moncloa. Pero nosotros estuvimos allí encajonados entre las elecciones y los pactos de la Moncloa y tuvimos una participación muy activa y muy agradable con todo el gobierno de España. Es más, a nuestra llegada, al día siguiente creo que fuimos incluso a las Islas Canarias con motivo de la celebración del 12 de octubre. Imagínense nada más, eso sí fue una casualidad porque yo creo que no estaba programado estrictamente así, pero fue el marco de referencia. Y tuvimos luego pues muchísimas conversaciones y acuerdos en materia de relaciones diplomáticas lo más normales posibles y en materia económica pues temas muy relevantes, sobre todo en mi área de responsabilidad, porque yo era ministro del Patrimonio Nacional y de Fomento Industrial. Esta combinación resultó muy importante porque pudimos aprovechar el patrimonio de la nación, representado pues, por el petróleo, la minería y luego las grandes empresas del Estado, para apoyar los programas de asociación industrial y de cooperación, desde luego dentro del propio ámbito mexicano, pero también con los países amigos con los que queríamos tener una relación importante. Y así fue como funcionó. Nuestros principales acuerdos originales fueron en materia de petróleo, como era lógico y esperable en aquel momento, y luego pues grandes esquemas con las empresas del gobierno mexicano, del propio Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal, de fertilizantes, y luego muchísimas asociaciones ya entre empresarios privados de ambos países. Entonces creo que desde entonces
fluyó una relación extraordinariamente relevante y que, pues, con altas y bajas, como siempre ocurre en un periodo tan largo, pero que hoy se ha mantenido hasta la fecha. Hoy somos uno de los países, creo yo, que importantes para España, y desde luego España para nosotros, importantísimo. Licenciado, quería aprovechar, mencionó usted ahorita rápidamente que era secretario del Patrimonio Nacional y que es probablemente, confírmenlo, el primer hijo de refugiados españoles que llegó a ser secretario de Estado. Y llegó además usted muy joven. ¿Por qué no nos platica un poco cómo es posible que un joven hijo de refugiados republicanos llegara a secretario de Estado a los 33, 34 años? Pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Quizá también parte del azar y luego pues del trabajo arduo, y fecundo y creador, perdóneme que se lo diga. Yo fui un estudiante muy destacado en México en la Universidad Nacional y me fui becado a la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y cuando regresé de Inglaterra ingresé rápidamente al Banco de México, que era una institución que, además de ser el Banco Central, formaba a funcionarios mexicanos que veníamos de estudiar en el extranjero, y luego nos invitaba a que nos dispersáramos por distintas secretarías de Estado, por distintos ministerios, y a mí me tocó en suerte ir a trabajar a la Secretaría del Patrimonio, siendo yo efectivamente muy joven, tenía yo 26 años, 27 años, y ascendí ahí muy rápidamente en el escalafón. De tal suerte que cuando ya cumplí 30 años, se presentó la oportunidad de ser director general de la Financiera Nacional Azucarera, que en aquella época además estaba la crisis del azúcar con Cuba y demás, y en ese papel pues me hice muy cercano colaborador del que en ese momento era secretario de Hacienda, el señor José López Portillo, que unos meses después pues resultó ser ni más ni menos que candidato a la presidencia de la República. Claro. Pues yo inmediatamente me subí al carro y ya no me bajé. Entonces, claro, una parte de suerte, de coyuntura y también de trabajo y de esfuerzo, ¿eh? Pero eso es lo que explica por qué llegué tan pronto a esa edad. Luego ya no he sido el único hijo de republicanos españoles. Pasaron los años y posteriormente un secretario muy importante en México de Economía, Jaime Serrapuche, también descendiente de republicanos españoles, llegó al cargo de ministro, y por último también una secretaria de Medio Ambiente muy destacada en la época del presidente Zedillo. Pero solamente Julia Carabias. Solamente hemos sido 3 en realidad, y algunos otros pues no pudieron serlo, aun teniendo relación, porque habían nacido en España y la Constitución obligaba a ser mexicano por nacimiento. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros 3 cumplir con ese papel. Licenciado, yo quiero retomar su intervención inicial y preguntarle, porque a la luz de cómo lucía el mundo en aquellos años, sí me da un poco de curiosidad. ¿Hubo cierta prisa por retomar las relaciones con España? En el momento en el que se toman estas decisiones, pues los propios españoles estaban en una transición. Juan Carlos I había quedado como el sucesor de Franco, aunque había hecho evidente su intención de democratizar al país lo más posible, pero todavía había muchos procesos en curso que no daban una certeza absoluta. Incluso entiendo que el gobierno de México tuvo que establecer con el gobierno español en el exilio el rompimiento de relaciones para poderse luego relacionar con el gobierno peninsular. Entonces, por eso deja ahí como un poco la duda de si había algo de prisa y por qué la prisa. Así es. Pues mire usted, la verdad es que se habían mantenido las relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Española, pero que como tal realmente no existía. Fue un gesto de México verdaderamente extraordinario haber mantenido durante tantos años, ¿verdad? Prácticamente 40 años, esas relaciones, perdón que use la palabra, un tanto ficticias, porque realmente
el trato comercial y de otra naturaleza se hacía de manera paralela con una oficina que no era propiamente la relación diplomática ortodoxa, pero se tenía que tener relaciones con España de otra naturaleza. Había mucha presión por el mundo intelectual mexicano, cuando la República Española mandó aquí a tanta gente preparada en distintas especialidades, abogados, financieros, bueno, economistas, de toda índole. Y estos, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, en la llamada Casa de España en México, que luego fue el Colegio de México, en los colegios donde estudiábamos en la secundaria y en la preparatoria, en el Colegio Madrid, en el Luis Vives, en la Academia Hispano-Mexicana, pues había gente muy preparada y con muchas ganas y muchas ansias de ver si se podía cumplir el sueño de reanudar relaciones con un gobierno de España que no fuera el gobierno, evidentemente, del general Franco, porque además sí había ya indicios, y inmediatamente el propio Adolfo Suárez hizo un par de visitas a México muy rápidas. Inmediatamente después de establecerse las relaciones diplomáticas, vino aquí a México y tuvo conversaciones con nosotros de lo más abiertas y amistosas, y todos teníamos, pues la verdad sí teníamos prisa en que se reanudaran las relaciones y se volviera algo más legítimo y más ortodoxo, digamos, en el mundo diplomático. Y lo hicimos lo más rápido que pusimos, y todos con muy buena voluntad y muy buena fe. Y le repito, los acuerdos económicos fueron muy rápidos y muy fructíferos, pero también todo el ambiente de relación de ida y vuelta, porque la afinidad, pues, idiomática incluso ayuda mucho en estas cuestiones. Y México, pues, no deja de ser uno de los países más relevantes de América Latina, y por lo tanto también para España algo que era importante hacer, ¿eh? ¿Se llegaron a contemplar o existió algún tipo de riesgo en aquel momento respecto a la opinión pública? ¿Se temía de alguna reacción negativa? Pues en México nosotros, la verdad, percibimos muy poco en ese sentido. Había algunas asociaciones en México de muy antiguos residentes y demás que quizá no vieran con demasiada simpatía el hecho, pero yo creo que sí se generalizó muy rápido la normalización de relaciones, y fluyó, repito, con una enorme rapidez y cordialidad. Yo recuerdo muy bien cuando yo llegué a la primera comida, ya no en el viaje oficial con el señor presidente de la República, sino yo como ministro. Me recibieron los ministros españoles que me invitaron a cenar a Lardi, y allí me hicieron un par de comentarios y un regalo muy bonito, que era el resultado de las oposiciones a técnicos comerciales del Estado del año 34, que decían: número 1, Ernesto de Oteiza. Ese Ernesto de Oteiza era mi papá. Y cuando me lo regalaron les dije: ah, caray, pues esto sí me va a resultar un poco oneroso en algunos barrilitos de petróleo, generosos y simpáticos. A ese grado tuvimos una relación, ¿eh? Yo en particular con Juan Antonio García Díez y con Carlos Sotelo después y demás, y finalmente ya en la última época con el propio Felipe González, cuando ellos ganan ya las elecciones en el año 82, y ya ahí sí ya se lanza España por una senda ya progresista mucho más declarada y abierta, y que culmina nada menos que con la Comunidad Económica Europea. ¿Qué más podríamos todos pensar en ese sentido, eh? O sea que creemos que fue una cosa fructífera en su momento y útil para ambos países, que se ha mantenido hasta el día de hoy. Un poco respecto a eso, licenciado, le quería preguntar, todavía en 1975, en septiembre del 75, 3 meses más o menos antes de que muriera Franco, Sí. Todavía el régimen franquista fusiló a 5 prisioneros que tenía entre tarras y otras gentes. Así es. Entonces el presidente Echeverría fue muy tajante, ¿no? Sí. Cerró la agencia EFE, canceló los vuelos comerciales. Eso fue en septiembre del 75. En octubre, si mal no recuerdo, salió candidato el entonces secretario de Hacienda, López Portillo, ¿no? Y el 20 de noviembre muere
Franco. Entonces, como dijo Leo, efectivamente la revolución fue muy rápida. ¿Usted cree que el entonces candidato y después presidente López Portillo ya tenía la idea de reanudar desde que él llegó? Porque él llega el 1 de diciembre de 76 y el 27 de marzo se reanuda. ¿Había ya una predisposición por parte del presidente López Portillo? López Portillo era un hombre que quería mucho a España y siempre hizo referencias a sus orígenes españoles, De aunque Caparrós. eran muy remotos de 400 años antes, pero bueno, él siempre tuvo en su sangre y en su actitud un gran cariño, un aprecio por España, y estaba preocupado de que esa fricción que usted menciona, de ese fusilamiento tardío en el régimen franquista, pues que Sí. causó un enojo muy grande al presidente Echeverría. Él reaccionó también muy violentamente, llevando demandas incluso a las Naciones Unidas para que hubiera una reforma al respecto. Y el presidente López Portillo, que en eso era pues, un poco más calmado y creo que mejor negociador, quiso echarle tierra al asunto precisamente a ese incidente para que no quedara ahí una grieta que luego fuera más difícil de sanar. Y por eso se movieron las cosas con bastante más rapidez, incluso disparadas, entre otras cosas, por ese incidente que usted menciona. Y por eso se movió todo muy rápido, ¿eh? Pero además porque España también lo buscó. Le digo, inmediatamente vino para México Adolfo Suárez en una actitud extraordinaria a reunirse con todos nosotros y demás, más allá de la relación estrictamente legal, de la reanudación de las relaciones diplomáticas, que es un acto formal y fundamental, pero también había toda una actitud de diálogo y de relación personal entre los funcionarios ya de ambos países. La propia estructura de la delegación mexicana así lo acredita. Yo creo que fuimos como 50 personas en el viaje de López Portillo a España. Primero por funcionarios, de secretarios de Estado, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Patrimonio. Yo en lo particular tuve un papel relevante porque se subrayó que yo era hijo de republicanos españoles y eso también tuvo su importancia. Iba también el ministro de Economía, el de Turismo, y luego una delegación muy amplia de empresarios. O sea, sí había un gran ánimo y mucho deseo de que esto se fructificara y se consolidara, cosa que considero yo que en términos generales se ha mantenido, y hoy pues España y México tienen una relación económica y comercial muy relevante, y España es el segundo país inversor de capitales en México. Pero eso habla por sí solo, ¿eh? Licenciado, si me permite la pregunta, ¿qué decía el presidente electo, Sí. José López Portillo, a su próximo gabinete? Digo, sabemos que el nombramiento del gabinete tomaba ciertas semanas, no se daba el minuto, pero ¿qué les decía en cuanto a los retos que enfrentaba México ante el mundo y cómo dentro de esos retos se incorporaba esta relación eh, literalmente con la nueva democracia española? Pues porque era algo fundamental y relevante. Se había creado allí una herida muy, muy importante desde el conflicto bélico en España de la propia guerra civil, cuando el general Cárdenas apoyó en la medida de sus posibilidades, que tampoco, México no era tampoco una potencia para poder contrarrestar, pues nada menos que las fuerzas del eje, ¿verdad? No iba a ser México suficiente apoyo para contrarrestar pues, a Alemania y a Italia, etcétera. Entonces, pero siempre quedó ahí el apoyo y la simpatía de México hacia España, desde los niños de Morelia, que fueron durante la guerra. Eso fue incluso antes de que terminara la guerra civil, cuando se les recibió en México. Y luego el cardenismo, pues siempre tuvo una actitud y un papel de lo más destacado a favor de España y de reanudar las relaciones, pero no podía hacerlo de manera oficial con un régimen como el del general Franco, que rompía frontalmente con todos los ideales del gobierno de México. Luego ya se precipitó la Segunda Guerra Mundial y pues
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, muchos hijos de republicanos o republicanos, incluso personalmente, se pusieron muy contentos porque creyeron que era inminente la caída del gobierno franquista. Y la sorpresa fue que se reacomodaron allí ciertos temas que pues no dieron ese resultado que muchos esperaban hasta que se produjo la muerte física del general, bueno, precedida por el asesinato que ya El conocemos, Carrero Blanco. Carrero Blanco, del bombazo aquel de Carrero Blanco en Madrid. Pero bueno, esa es la historia y yo creo que poco más puedo añadir a lo que ya les he dicho, ¿eh? Licenciado, una pregunta, digamos, ya un poco más personal. Si mal no recuerdo, en 78 vinieron los reyes, vino Juan Carlos y Sofía, ¿no? A visitar al presidente López Portillo. Y hay una foto famosa donde está el rey y fue a visitar a la viuda de Azaña. Manuel Azaña, ¿no? Sí, sí. Fue a visitar a la viuda de Manuel Azaña. Usted como hijo de refugiados, ¿cómo vivió ese Pues yo muy asunto? contento, ¿qué quiere que le diga? Muy contento, además conocíamos perfectamente, nos conocíamos aquí, yo a la señora de Azaña la conocí perfectamente, y a León Felipe, y a los grandes juristas en la universidad, no, o sea, la comunidad intelectual republicana en México fue muy, muy destacada y el papel que jugó, ya lo revisamos hace unos minutos, con las instituciones académicas, con la Casa de España en México, con el Colegio de México, y este trato del rey, dándole un saludo a la esposa del último presidente de la República Española, pues yo creo que fue lo que vino ya a consolidar y a sellar, sin discusión alguna, pues, a qué grado habíamos llegado ya en la auténtica reanudación de relaciones diplomáticas y colaboración recíproca en plenitud, ¿eh? Así es como lo entendimos todos nosotros. Usted que vivió el proceso tan de cerca, ¿sintió en algún momento que esto pudiera no darse? Pues mire, yo creo que no quise ni pensarlo, la verdad. No, no me lo planteé porque no quise planteármelo. Cuando se abrió el hueco, bueno, siempre todos tuvimos la esperanza de que algún día iba a ocurrir. Lo que pasa es que duró mucho porque la vida del señor eh, general Franco también fue muy prolongada, pero nosotros estábamos todos deseosos de que esto pudiera ocurrir lo antes posible y nada más. Y cuando sobrevinieron las circunstancias adecuadas, quizá con alguna sorpresa de la rapidez con que Juan Carlos I adoptó la decisión de hacer una transición democrática, él mismo en España rápidamente, apoyado por Adolfo Suárez, y repito, y luego la celebración de los pactos de la Moncloa, ahí ya con los representantes de todos de los partidos políticos españoles acreditados y con la participación de las comisiones obreras, etcétera, pues para nosotros fue una enorme satisfacción y que la habíamos esperado desde hacía mucho tiempo. Y cuando finalmente se dieron, quizá nos sorprendió la rapidez con que ocurrió, pero es que también ellos pusieron mucho de su parte, ¿eh? Muchísimo, muy generosos. A nivel personal, ¿hubo algún momento dentro de todo este proceso que lo haya marcado profundamente o que haya cambiado su perspectiva sobre el papel de México en el escenario internacional? Pues no, pero mire, hablando de alguna cosa desagradable, pues la cosa desagradable para todo el mundo, pues fue el fracasado golpe de Estado de Tejero del año 81, que afortunadamente duró nada más unas horas, pero en su momento sí fue un golpe sorpresivo y muy desagradable, y yo creo que muy peligroso, que luego finalmente se superó con rapidez. La actitud en el propio Congreso, me acuerdo muy bien de la escena tan violenta y tan dramática, pero se subsanó rápidamente y luego ya con Calvo Sotelo en el gobierno, ya no con Felipe, digo, con Adolfo Suárez, vinieron las elecciones ya del 82, donde ya el PSOE gana con facilidad y ya ahí ya
creo que allí se acaban ya las dudas de cualquier tipo y avanza el proceso, consolidándose luego con la Comunidad Económica Europea, y a partir de entonces, pues nosotros no hemos tenido nunca ninguna otra duda al respecto, ¿eh? Por lo menos yo en lo personal. No sé si algunos otros compañeros tengan una postura distinta. Claro. Alonso. Oiga, licenciado, quería preguntarle una cosa, digamos, esto es como especulación, pero revisando un poquito para este programa, recordando algunas cosas de la democracia, de la transición, por ahí encontré una cita de una periodista que le hizo después una entrevista a Adolfo Suárez, donde Adolfo Suárez confiesa que en un momento dado, cuando viene la transición, había la posibilidad de que se restaurara el régimen como república y no como monarquía parlamentaria. Y que ellos, digamos, ellos, supongo que en primer lugar el rey, tuvieron miedo por la popularidad de que se pudiera regresar la república. No creo que hubiera sido una muy buena oportunidad para que se hubiera restaurado la república de 31 antes de la monarquía en 78. Pues seguramente hubiera sido muy deseable, pero quienes le tomaron la temperatura al agua, pues yo creo que fueron el propio rey Juan Carlos y Adolfo Suárez, y pues lograr lo que lograron de unas elecciones plurales en las que participaron el Partido Comunista, el Partido Socialista, bueno, la pasionaria, finalmente pasó. Eso de que no pasarán, pues ella sí pasó al final. Si quiere usted un poco de panzazo, como decimos en México, pero lo logró. Entonces, pues las condiciones, dadas las condiciones, nosotros creemos que, pues, como republicanos hubiéramos quizá preferido una república, claro que sí, pero dadas las condiciones del momento, pues el hecho de que fuera un gobierno monárquico, pero plural, democrático, con representantes de todos los distintos países, de todos los distintos partidos legalizados, comunistas, socialistas, con los obreros, con las comisiones obreras, pues nosotros no podíamos pedir ya demasiado. Para nosotros, si usted me pregunta, yo hubiera preferido una república, pero seguramente las condiciones pues permitieron lo que ahí está y que hasta el día de hoy pues funciona razonablemente bien, ¿eh? Leonardo, para ir cerrando la entrevista. Licenciado, en estos momentos, ¿qué le gustaría a usted que pasara? ¿Cómo vería la evolución de la relación entre México y España? ¿Tendría alguna recomendación que hacer? ¿Cómo ve el futuro en ese sentido? Yo tendría la recomendación de que no dijeran cosas un poco fuera de tono e insensatas como las que escuchamos hace algunos muy poquititos años, y que se proceda, como creo que se está procediendo, a no volver a tocar un tema espinoso y absurdo que no tiene ni pies ni cabeza. Creo que el gobierno mexicano actual para nada estaría hoy en condiciones de volver a evocar alguna frase, en fin, fuera de tono, ¿eh? No veo en el horizonte que haya el menor interés en el gobierno actual de México por retomar ese episodio que ya saben al que me refiero. Pues sin duda alguna que la reanudación de las relaciones diplomáticas entre México y España marcó un momento clave en la política exterior mexicana al dejar atrás una etapa de ruptura sustentada en principios pues históricos y también me parece que éticos, y que este restablecimiento pues no solo permitió abrir nuevos canales ya de cooperación política, económica y cultural, sino que también evidenció la capacidad de la diplomacia para adaptarse a contextos cambiantes, conciliando al final la memoria histórica con el interés nacional. Le agradezco muchísimo, licenciado de Oteiza, por habernos acompañado en este espacio, por compartir su valiosa experiencia. Yo creo que su participación cobra un significado especial al haber sido parte del momento histórico en que se reanudaron las relaciones diplomáticas, y creo que es un hecho que representa un referente importante en la historia de la política exterior de México. Muchísimas gracias por contribuir con su testimonio al fortalecimiento de la memoria. El agradecido soy yo a ustedes
por su amabilidad, por su paciencia y su perseverancia en ciertas preguntas. No he podido quizás responder como a mí me hubiera gustado, pero yo también tengo algunas limitaciones diplomáticas que cumplir. Muy bien. Doncs, moltes gràcies a Leonardo Alvarado i a l'Alonso Leal. Gràcies per ser-hi, per sumar i per fer possible aquesta sèrie de programes. I a la nostra audiència, un agraïment molt especial. Els esperem la setmana propera en Amèrica Barcelona, Pensaveus Compartides.